Dios te bendiga. Si eres de las personas que estás pasando por esta situación, que tiene tantas promesas de parte de Dios y no ha visto el cumplimiento, que a veces siente que ha llegado el momento de expandirte, pero de repente no ves la solución ni la puerta a esa expansión. Así que hoy te traigo la respuesta que tú esperabas. Y estas son cápsulas de sabiduría bajo el ministro Carlos Javier Piñero de Olio en Excelencia Cristiana. Así que no te lo pierdas porque lo que vas a escuchar será de mucha edificación para ti. Y vamos a leer rápidamente en el libro de Job, capítulo 38, versículo 2. Y dice, ¿quién es este que oscurece mis planes con sus palabras ignorantes? Aquí podemos ver que Dios se le aparece a Job desde un torbellino y le comienza a decir, porque en el sufrimiento de Job y en la acusación de sus amigos, Job comenzó a hablar por su boca palabras ignorantes, porque Job desconocía del propósito de Dios que estaba yaciendo Job en esa prueba y del beneficio que hoy en día no iba a generar al cuerpo cristiano. Entonces dice la palabra de Dios que Dios se le aparece y lo amonesta de esta forma. ¿Quién es este que oscurece mis planes con palabras ignorantes? Dios tenía planes con Job, pero la ignorancia del desconocimiento de lo que estaba pasando en la vida de Job estaba generando que Job comenzara a hablar sin saber lo que estaba ocurriendo, esos planes, lo que estaba pasando en la intimidad con Job. Así que esta misma palabra Dios le deja saber a Samuel. Dios tiene planes con Samuel y Dios quiere hablar con Samuel porque Dios le quiere cambiar el estatus que tiene Samuel de ministrar en presencia de Dios a profeta. Pero lamentablemente el desconocimiento de Samuel, la ignorancia en el tema, estaba limitando los planes de Dios en su vida. Y lo podemos ver cuando Dios le habla por primera vez a Samuel y le dice, Samuel. Dice la palabra de Dios que inmediatamente Samuel corre donde Elí, porque el desconocimiento estaba interrumpiendo los planes de Dios para con Samuel. Dios quería una cosa, pero Samuel iba hacia otra dirección. Y dice la palabra de Dios que 3 veces Samuel corrió a donde Elí. Mas Elí, Dios lo usó para matarle el desconocimiento a Samuel. Y le dice Elí, Samuel, si te vuelve a hablar el Señor, dile, heme aquí que tu siervo te escucha. Y asimismo, el plan de Dios fue gestado con Samuel porque Elí le mató el desconocimiento. O sea que la ignorancia de Samuel estaba impidiendo que Dios le hablara. Estaba impidiendo que Dios ejecutara los planes de Dios en su vida. Asimismo, hoy en la vida cotidiana vemos cuántos llamados tienen personas maravillosas. Cuántas cosas Dios quisiera hacer con personas que me vas a escuchar ahora, pero lamentablemente el desconocimiento, tu desconocimiento de lo que Dios quiere hacer en tu vida te está obstruyendo y limitando de que tú recibas esa palabra de parte del Señor y los planes de Dios se puedan efectuar en tu vida. Estos misterios son cosas muy maravillosas porque voy a contextualizar la palabra ignorante, y es que la palabra ignorante tiene que ver con desconocimiento, luego tiene que ver con inconsciente. Una persona que desconoce de algo es como si estuviera siendo inconsciente. Asimismo, una persona inconsciente no está hábil para hacer ningún tipo de trabajo. Como no está hábil porque carece del conocimiento necesario para hacerlo, viene siendo una persona carente de eso y no
no puede ejercer lo que Dios quiere hacer. Una persona que no carece de la información está haciendo obstrucción para hacer el trabajo. Por eso Dios se le aparece en Oseas a los sacerdotes y le habla. Y le dice a los sacerdotes: por cuanto han desechado mi conocimiento, yo lo desecharé a ustedes. Porque el conocimiento de Dios vino a habilitar a los sacerdotes para el trabajo, pero a ellos desechar el conocimiento que Dios quería para con ellos, no estaban aptos para trabajar. Y si no están aptos para trabajar, viene estando en el lugar de balde. Están aquí en este lugar, pero no están ejerciendo el trabajo necesario para hacer la voluntad de Dios. Hoy en día, Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Hay un llamado celestial de parte de Dios para ti. Pero el desconocimiento, el tú desconocer de lo que Dios habló de ti en el secreto, está oscureciendo los planes de Dios. Así que hoy yo te vengo con esta hermosa cápsula de sabiduría, porque hay planes de Dios para con tu vida. Hay planes que Dios lo va a ejercer en los postreros días. Pero el Señor lo primero que va a hacer es a matar tu ignorancia, el desconocimiento. Y cuando Dios mate el desconocimiento en ti, entonces tú estarás habilitado para hacer la obra de Dios en perfectas condiciones. Por eso la Biblia dice y hace referencia que Dios capacita y luego envía. Luego Dios, después que te quita la ignorancia, entonces estás habilitado para hacer el trabajo de Dios. Por eso en muchos departamentos que vemos hoy en día, de la medicina, de la ciencia, primero se estudia para poder ejercer ese trabajo. Y cuando la gente estudia, lo que está haciendo es matando ese desconocimiento para poder ejercer la carrera. Si no ejerce el conocimiento necesario, lamentablemente esa persona no estará hábil para ese trabajo. Y hay mantos proféticos en el cielo. Hay trabajos que están allá arriba en lo celeste, esperando por ti. Yo sé que tú estás orando a Dios ansiosamente: Señor, úsame. Señor, yo quiero que tú me uses como Juan Carlos Garrigan, como los grandes profetas. Pero Dios te está llamando a la intimidad primero, porque es necesario de que Dios elimine la ignorancia que hay en ti para hacerte hábil. Mi alma alaba la gloria. Para tú poder ejercer ese manto que tanto le pides a Dios. Para tú poder ejercer, mi alma te alaba, eso que tanto te propones, que tanto oras. Pero si tú no te capacitas en el secreto, no te apartas para Dios, entonces tú tendrás un desconocimiento bastante elevado y eso te estará oscureciendo los planes de Dios en su vida. Samuel, dice la palabra de Dios, que después de allí la vida de Samuel cambió. Y es que ya Samuel fue comenzado a ser reconocido entre el pueblo como profeta. Y dice la palabra de Dios que ni una palabra de Samuel cayó en tierra, porque Dios lo capacitó, eliminó la ignorancia. Y este tema es algo muy profundo de parte de Dios. Y hay cosas que va a estar en tu vida luego que se vaya el desconocimiento, luego que la ignorancia tú la puedas matar y el conocimiento te habilite para toda buena obra. Por eso Dios aparece hablándole a Moisés desde una zarza y comienza a adoctrinarlo y comienza a enseñarlo y a capacitarlo para luego enviarlo a la tierra allá donde estaba su parentela, que era los egipcios estaban dominando al pueblo de Israel y allí estaba el pueblo de Israel. Pero si Moisés descarecía de lo que Dios iba a hacer en su vida, lamentablemente el plan de Dios no se iba a efectuar. Hay cosas que Dios quiere enseñarte, pero tú no le estás dando el tiempo necesario para Dios enseñarte. Y por eso un camino
que solo lleva 40 días en tu ministerio, hoy te está generando 40 años. Porque tu desconocimiento está haciéndole tropiezo al ángel de Jehová para que te lleve a Canaán. Mi alma alaba la gloria. Por eso dice la palabra de Dios que Dios habla con el profeta Pedro y le dice: Pedro, cuando Pedro estaba en la cárcel, y dice que el ángel le dijo: ponte los zapatos, las sandalias, cíñete, envuélvete en tu manto y sígueme. Si tú no te envuelves en el manto, mi alma alaba la gloria, que Dios estableció con tu vida, si tú no te nutres de las informaciones necesarias que están para tú establecer el ministerio de Dios en la tierra, lamentablemente tú no podrás salir de la cárcel, porque tienes que envolverte en el manto. Mi alma alaba la gloria. Dios está aquí en esta hermosa cápsula de sabiduría. Y yo sé que hoy las tierras infértiles van a comenzar a dar fruto. Mi alma alaba la gloria. Porque tú vas a avanzar, no lo tanto que tú puedas manifestar, sino lo mucho que tú hayas aprendido. Porque el conocimiento en el mundo espiritual es anhelado. Y por el conocimiento hubieron ciudades que fueron conquistadas. Por el conocimiento hubieron profetas que se mantuvieron firmes hasta hoy. Por el conocimiento, dice la palabra de Dios, que una luz fue dada a Israel. Y cuando habla que una luz, dice que Jesús era la luz. En el parámetro de la Biblia, cuando la Biblia se refiere a luz, se refiere a conocimiento. Y solo el conocimiento te separa de las tinieblas. Mi alma alaba la gloria. El conocimiento te hace ver donde está oscuro. El conocimiento te hace mirar desde otra óptica. Mi alma alaba la gloria. Por eso es que Dios se le tiene que aparecer a Job. Porque si no, Job iba a comenzar a abundar palabras que lo que iban a hacer de más estaban oscureciendo lo que Dios quería hacer. Y por eso Dios tiene que interrumpir. Mi alma alaba la gloria. Y hay gentes aquí que Dios hoy lo está interrumpiendo y le está diciendo: capacítate porque lo quiero hacer contigo. Mi alma alaba la gloria. Al tú no conocer, gloria a Dios, mi alma alaba la gloria. Al tú no conocer cómo opera Dios, cómo trabaja Dios, cómo Dios establece su presencia y su conocimiento, entonces cuando tú vas a ejercer el don que se te fue dado, tú lo manipulas de manera incorrecta, porque tu desconocimiento, tu entendimiento está muy lejano de lo que Dios quiere establecer en tu vida. Así que, amigo que me escucha, primero capacítate. La Biblia dice: si tienen pregunta entre vosotros, sube a la montaña. Suban allá arriba y Dios le contestará. Porque Moisés tenía que guiar a un pueblo. Moisés tenía que darle la palabra a un pueblo. Moisés tenía que doctrinar al pueblo entero. Pero tú sabes qué Dios hizo. Dios le hizo a Moisés a que se apartara por 40 días. Y en esos 40 días de capacitación, mi alma alaba la gloria, Dios le dio a Moisés las 10 tablas, las 2 tablas de los 10 mandamientos. Y dice la palabra de Dios que se la dio en piedra para que estas palabras perseveraran hasta este tiempo. O sea, da a entender que Dios, mi alma alaba la gloria, apartó a Moisés para que Moisés tuviera el conocimiento previo para poder dirigir al pueblo de Israel. Sin el conocimiento, Moisés estaría en ese lugar invalidado, estaría inconsciente, no supiera
qué hacer en momentos, mi alma te alaba, de preocupación y de cautiverio. Por eso Moisés, en primer lugar, dice la palabra de Dios, que cuando el pueblo iba con preguntas difíciles, al Moisés no saber, ¿sabe qué hacía Moisés? Moisés iba a la presencia de Dios y le preguntaba qué hacer. Por eso dice la palabra de Dios que Moisés le tuvo que dar carta de divorcio al pueblo por la dureza de su corazón. Pero primero Jehová lo instruyó y él fue a la presencia de Dios para que pudiera ejercer. O sea, te estoy diciendo que te falta lectura. Te estoy diciendo que te falta empaparte de cómo Dios opera, de cómo Dios actúa, de cómo Dios obra, de cómo Dios ejerce para que tú te puedas dirigir de manera correcta. Porque si Dios no te da la directriz para tú hacer el trabajo, lamentablemente tú no lo podrás hacer de manera correcta. Y hay una enfermedad que quiero tocar porque este tema es muy profundo y la enfermedad se llama Alzheimer. Esta enfermedad es lo contrario al conocimiento. Esta enfermedad dice que va comiéndose la memoria de tu cerebro. Y esta enfermedad hace que las cosas se te vayan olvidando. Y en lo extremo de esta enfermedad hay gente que se le olvida comer. Hay gente que se le olvida hasta dormir y los familiares tienen que ir y guiarlo para que duerma, le tienen que dar la comida porque hasta comer se le olvida. Y si a ti se te olvida o no tienes la información de cómo comer, no vas a comer porque tú no tienes el conocimiento de cómo comer. Por eso los familiares a esta persona tienen que darle la comida, tienen que llevarlo a una hora específica para que puedan dormirse y esta persona es como si estuviera inconsciente, es como si estuviera muerto, no se recuerda de nada, ni de nombre, ni de sus familiares, de nada. Asimismo, hay personas que hay espíritu de estupor que han impedido que tú tengas el conocimiento correcto, mi alma alaba la gloria, para que tú puedas ejercer el manto que Dios te entregó de manera correcta. Por eso hoy en día hay tantos ministerios fracasados, tantos ministerios que no supieron administrar lo que Dios le dio y en una campaña, en una actividad, mi alma te alaba, ejercieron el ministerio o la profecía de manera incorrecta y lamentablemente hoy están pagando la consecuencia del desconocimiento. El desconocimiento va a generar en ti la necesidad y la carencia, mi alma te alaba, de que los frutos no se gesten en tu vida. Por eso hoy vemos, mi alma alaba la gloria, tanto ministerio fructuoso, tanto ministerio que hoy en día están dando alimento a todas las naciones. Pero esta prueba, estos ejercicios, esta manera que hoy Dios te trae a través de esta cápsula de sabiduría, te quieren habilitar para el trabajo de Dios. Mi alma alaba la gloria. Por eso, gloria a Dios. Yo siento a Dios aquí en este lugar. Por eso, todos los profetas, la mayoría de gente de Dios, de varones de Dios, de gente académico, según la Biblia, como Pablo, como Pedro, mi alma te alaba, como Moisés, a todo Dios lo apartó primero. Y le comenzó a guiar desde un punto hasta el extremo de esa enseñanza. Dice la palabra de Dios que Dios, mi alma te alaba, apartó a Samuel. Dice la palabra de Dios que Dios apartó a Pedro. Dice la palabra de Dios que Dios apartó a Pablo y a Bernabé. Apártemelo para el ministerio. Entonces, lamentablemente, si tú no tienes el tiempo para capacitarte en Dios, para poder escuchar la voz de Dios, cuando te inviten a un lugar o cuando tú quieras implementar lo que Dios te ha dado, lamentablemente no tendrán congruencia. Tanto material tienes, wow, tantos dones tienes de parte de Dios, tanta unción, pero el desconocimiento está limitando el
poderío. Mi alma te alaba. La expansión de eso que tú tienes. Y eso lo podemos ver, hermano, que Jesús primero no fue al ministerio. Dice la palabra de Dios que Jesús tuvo 3 clases de crecimiento antes de ejercer el ministerio. Y Jesús mató todo desconocimiento primero antes de ejercer, mi alma te alaba, ese ministerio de comunal tan fuerte. Y dice la palabra de Dios que a los 12 años, escuchen, a los 12 años Jesús estaba lleno de sabiduría. En otra versión dice hasta el colmo. La palabra hasta el colmo es rebosando. Y dice la palabra de Dios que Jesús crecía en estatura, pero crecía también en sabiduría. Y dice que crecía en gracia para con Dios. 3 clases de crecimiento. Y hoy en día nosotros no queremos capacitarnos, pero no podemos hacer la obra de Dios si tú no estás capacitado, porque lamentablemente tu ministerio será infructuoso. No va a dar lo que Dios tiene planeado para ti. ¿Cuántas veces te ha llamado Dios para matar ese desconocimiento? ¿Cuántas veces Dios ha querido que tú te apartes para Él? Porque hay cosas que Dios te quiere enseñar. En distintos parámetros de la Biblia relata que habían escuelas de profetas. Y Dios le dijo, mi alma te alaba, Elías, ve y busca a Eliseo, quien te va a relevar. Y como le dijo quien te va a relevar, era porque Elías tenía un conocimiento, pero Dios quería uno que suministrara, que tuviera la capacidad y tuviera la inteligencia de poder administrar, mi alma te alaba, los recursos, el manto de Elías. Por eso Dios pone a Elías a que le mate el desconocimiento a Eliseo. Y cuando Dios lo puso a esto, ya cuando Elías iba a partir de esta tierra, ya Eliseo estaba capacitado. Por eso que cuando Elías le estaba huyendo para que Eliseo no lo persiguiera, no lo viera cuando iba a ser arrebatado, ya Eliseo lo sabía, ya Eliseo estaba viendo. O sea que la obra que Elías hizo ya estaba en ejecución. Elías mató el desconocimiento de Eliseo y Eliseo pudo ejercer el manto profético a la doble porción. Así que Dios te bendiga, recordándote que estos son cápsulas de sabiduría en este programa que es Excelencia Cristiana. No dejes que el desconocimiento mate los planes de Dios en tu vida o lo oscurezca. Que Dios te bendiga.